La justicia es la reina de las virtudes de los pueblos y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, estimados profesionales, distinguidas autoridades. Vamos a dar inicio a la segunda mitad de esta jornada, ya en la recta final de lo que es el Seminario Internacional de Derecho. Permítame hacerles mención acerca de que se está realizando la transmisión en vivo mediante la aplicación de YouTube. Pueden ingresar o pueden compartir también dicha transmisión en la página oficial en YouTube de la Escuela de Jueces del Estado. Se está transmitiendo en vivo para todo el país. Dicho esto, quiero pasar a presentarles al doctor Ariel Salazar Céspedes, abogado asistente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien será encargado de realizar la presentación oficial del siguiente disertante. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Siguiendo con el programa oficial, permítame presentarle al doctor Gregor Gonzalo Hidalgo Noynsvander, licenciado en Derecho, diplomado en Educación Superior, diplomado en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Constitucional, especializado en posgrado Neoconstitucionalismo y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorando en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, docente universitario de posgrado en materia constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés y otras universidades del país, docente también de la Escuela de Altos Estudios Nacionales en materia constitucional, docente del programa de alta dirección pública del área constitucional, director ejecutivo de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional, presidente de la Fundación de Estudios Constitucionales y Políticos de La Paz, Bolivia, miembro de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana, con sede en México, coordinador general, investigador y fundador del Instituto Internacional de Estudios Constitucionales de América, de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, miembro del directorio académico del Instituto Internacional de Estudios Constitucionales de América, de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, y conferencista nacional e internacional en materia constitucional. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al doctor Noynsvander. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Un especial agradecimiento al doctor Olvis Egues Oliva, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Un agradecimiento también al doctor Paul Franco, letrado de la Sala Penal, por esta importante invitación. Un saludo también a los magistrados, a los vocales, a los jueces, a los estudiantes, al público en general, a todos. Ha sido muy importante compartir en esta jornada y media todos aquellos elementos que los hemos escuchado desde esa perspectiva académica de Costa Rica, desde esa perspectiva académica de Bolivia, desde esa perspectiva académica de España el día de hoy por la mañana. Y hoy vamos a ingresar a estos paradigmas que están relacionados con nuestro sistema, con el sistema jurídico boliviano. El tema que en sí lo hemos escogido conjuntamente el doctor Paul y el doctor Olvis Egues ha sido para coordinar un poco las demás ponencias y los demás elementos que ya se han hablado. Voy a hacer lo posible para que no se aburran. Voy a dividir en dos partes, una parte introductoria, que es una parte muy importante, que yo la considero que es
teoría pura, pero que sirve para comprender las partes esenciales de los procesos, ¿no? De los procesos aquellos que están relacionados con el título de mi tema, que es la motivación y su vinculación jurisprudencial al derecho de acceso a la justicia. Cuando nos referimos a la motivación y su vinculación jurisprudencial al derecho de acceso a la justicia, debemos tomar ciertas consideraciones teóricas que con mucho respeto las voy a exponer y espero que ustedes también la disfruten. El concepto de motivación se refiere a la justificación razonada que hacen jurídicamente aceptable a una decisión judicial. La motivación es sinónimo de justificación y por ello la esencia de este concepto se encuentra en que su decisión es conforme a derecho y debe ser materializada con sujeción a la Constitución y la ley. Artículo 9, 178, 180 de la Constitución Política del Estado, la Ley 025 en su artículo 3, etc. Toda esa parte sustantiva que es esencial para comprender. Entonces no basta que se explique cuál ha sido el proceso psicológico, sociológico para llegar a la decisión, sino demostrar o poner de manifiesto que las razones por las que se tomó una decisión son aceptables desde la óptica del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos del ordenamiento jurídico, en teoría, podemos materializarlo en el artículo 410 de nuestra Constitución, donde se establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición. Ese es un elemento nuclear. Asimismo, se deberá comprender que la motivación es un deber de los jueces y un derecho de los justiciables, cuestiones que pasaremos a analizar en el siguiente apartado. Nada existe sin una razón de ser. Nadie ignora que existen dos puertas por las cuales las opiniones pueden entrar en el alma, el entendimiento y la voluntad. La puerta más natural parece ser la del entendimiento, porque jamás se debería consentir sino en las verdades demostradas, pero la más ordinaria, aunque contra natura, es la de la voluntad, porque los hombres son inclinados a creer no aquello que se les prueba, sino aquello que les place. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a la parte nuclear de esta exposición, que va a ser una práctica procesal constitucional relacionada con el título de mi tema. En los últimos días en la ciudad de La Paz, donde yo he nacido, aunque resido en Sucre, se ha generado una especie de escándalo, lo diríamos así. Hay un reproche social, existe un descontento y una desconfianza en el sistema penal de justicia de Bolivia, lamentablemente, por este caso que nosotros no vamos a juzgarlo, pero que hay elementos para pensar que el procedimiento de la acusación y de la condena de un ciudadano boliviano, médico, no ha sido justa ni razonable. Entonces ingresamos en una duda e ingresamos en un cuestionamiento de cómo funciona el sistema de justicia en Bolivia, entre comillas, el sistema penal. Pero el sistema penal no está solamente relacionado con los delitos, está relacionado con el garantismo, está relacionado con la tutela de los derechos fundamentales de un imputado, de un acusado, de un condenado, etc. Nadie ignora, entonces, de que los jueces pueden de alguna forma a veces tener un razonamiento de carácter psicológico o sociológico y no concentrarse en los elementos importantes que es el derecho material. La fundamentación conlleva dos condiciones: consignar el material probatorio describiendo su contenido debidamente, moderadamente, con criterio,
Existe una firme tendencia a interpretar, motivar y argumentar desde la Constitución y los pactos internacionales. Esto es muy importante. Ustedes conocen el sistema del control de convencionalidad que nace desde la sentencia Almonacid Arellano versus Estado de Chile del año 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que todos los estados miembros o signantes del Pacto de San José de Costa Rica deben, al momento de emitir sus resoluciones administrativas o judiciales, tomar en cuenta un control de convencionalidad. En otras palabras, armonizar nuestro derecho interno con el derecho convencional. Y este es el nuevo paradigma que debemos acomodarnos nosotros, los abogados, los fiscales, los jueces, los magistrados, etcétera, los policías, etcétera. Por esto, cuando hago referencia a la motivación, entiendo que debe tenerse en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. La motivación de las resoluciones es una garantía exigible en la administración de justicia para las personas inmersas en procesos judiciales o administrativos en el marco de una sociedad democrática. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de las personas a ser juzgadas por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática constitucional. La esencia de esta conferencia, de este seminario, es acceso a la justicia. Ese derecho de acceso a la justicia. La motivación de la sentencia es una garantía de defensa de las partes frente al posible arbitrio judicial y al mismo tiempo una consecuencia lógica de un sistema político basado en la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos que lo cumplen. Esto exige que se puedan conocer las razones de las decisiones que se tomaron. Cumplir este requisito es rendir culto al principio de razonabilidad constitucional, postulado opuesto a la arbitrariedad, pues lo arbitrario es lo no razonable. Estamos ingresando a entender, antes de analizar nuestra jurisprudencia, que es fuente directa del derecho interno boliviano, estamos entendiendo estas razones lógicas. Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, del control de legalidad, del control de convencionalidad, etcétera, del control de constitucionalidad. Pero ¿cuántas veces hemos hablado del control de logicidad? El control de logicidad. En parte es lo que hablaba el exponente de Costa Rica el día de ayer en la noche. La lógica. Ese control de logicidad, en otras palabras, es la coherencia de la razón del juez, la coherencia de la razón del que administra justicia. Y esa coherencia necesita de una gran capacitación, de un gran conocimiento y de un gran estudio. En otras palabras, de un gran sacrificio pro humanidad. La expresión de las decisiones judiciales debe ser hecha con claridad. Las razones expuestas deben ser comprensibles. Y esta teoría, fíjense, esta teoría está expresada en nuestra Constitución, está expresada en la ley del órgano judicial, en sus principios, por ejemplo, en el artículo 3. Entonces, en este aspecto teórico es importante entender que sin teoría no hay práctica. Y la práctica sin la teoría es una práctica a medias. Es por eso que en los obiter dictum, que ustedes saben que es una parte importante de la sentencia, ahí se puede examinar y observar la riqueza de los estudios de un magistrado, de un juez, de un letrado, etcétera, porque va a fundamentar con elementos doctrinarios teóricos por qué
va a ingresar a decidir en el fondo de algo, cómo él se va a apoyar en criterios que no han sido inventados en su despacho, sino que han sido estudiados, desarrollados, ¿cierto?, por doctrina, y doctrina que es de carácter cuasi universal en el mundo occidental del derecho. La presentación confusa e inentendible de las razones que motivaron una decisión puede constituir arbitrariedad. Y eso es en este momento lo que el pueblo boliviano, la sociedad reclama. Órgano judicial, poder judicial, no sean arbitrarios. ¿Y cuál es la respuesta? Muchas veces, carga procesal. Tengo 3.000 expedientes, tengo 5.000 expedientes, no tengo tiempo, etc. Así no puede funcionar un sistema de justicia justo. Así no puede funcionar un orden democrático constitucional. Otra vez, no puede, ni debe, ni se debe permitir. Se exige una explicación racional de las cuestiones de hecho y de derecho que componen la decisión. Esto es las razones por las que se arribó a tales conclusiones en virtud de las pruebas consideradas según la sana crítica racional y el porqué de las consecuencias jurídicas atribuidas a los hechos acreditados. En otras palabras, cuando un juez o un tribunal emite una resolución, una sentencia, no importa tanto lo que va a opinar el ganador de ese proceso, porque él va a estar feliz. Tiene que importarle qué va a opinar el que pierde, el perdedor. Ese perdedor tiene que sentirse seguro de que sus argumentos jurídicos no han bastado en la razón del orden jurídico para que el juez justo tome una decisión arbitraria y le dé justicia solamente porque le cae bien, o que tome elementos sociológicos, psicológicos o sociales o económicos, sino que el juez tiene que ser un juez Hércules. Y todos los que estamos aquí hemos escuchado la teoría del juez Hércules, aquel que no se mueve ni con los vientos más temibles de un océano bravo. Ya vamos a concluir esta parte teórica, pero que es importante entenderla. La motivación fáctica exige la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, se describa expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones. Vayamos a poner el ejemplo del caso de La Paz, de ese escándalo, y lo tratemos de relacionar esto. Repito, la motivación fáctica exige la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, que se describa expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones, y por el otro, que estos sean merituados, demostrando su ligación racional con las afirmaciones o negaciones sobre los hechos. El no consignar la sustancia del material probatorio impide verificar si existieron o no, y obviamente tampoco permite controlar si son lógica, psicológica y experimentalmente aptos para fundar las conclusiones a las que se arribaron. Control de logicidad, es decir, principio de no contradicción. Control de logicidad, principio de no contradicción. Cuando se vislumbra contradicción en las decisiones judiciales, se vislumbra porque la justicia está ligada a la democracia. La justicia emana del pueblo, así lo establece la Constitución. Hay que entender que el derecho es un producto político, no es un producto jurídico. ¿Dónde nace el derecho en nuestro sistema boliviano? Nace en una asamblea legislativa plurinacional. No nace en las cortes, pero esa es otra discusión. La exigencia de que toda sentencia esté fundada puede tener dos sentidos. En sentido estricto, una sentencia es fundada cuando tiene fundamento y éste se expresa en la sentencia. En sentido lato, una sentencia es fundada cuando existe un fundamento expresable, aunque de hecho ese fundamento no esté expresado. Podemos concluir, por consiguiente, que la exigencia de que las sentencias sean fundadas en el sentido estricto comprende a la mayoría de las sentencias y en el sentido lato a todas las sentencias y resoluciones judiciales en general. Ahora vamos ingresando
a lo que quizás nos va a deleitar mucho más en una práctica de carácter procesal cuando hablamos de acceso a la justicia y cómo el ordenamiento jurídico boliviano lo ha asumido. Antes de eso, en el mismo sentido, la motivación es una exigencia formal de las sentencias en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. Control de logicidad. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico boliviano, el Tribunal Constitucional ha señalado que la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. En este sentido, y la doctrina jurisprudencial que citaremos, el Tribunal Constitucional incide en la necesidad que los fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una explicación de los argumentos por los cuales llega a tomar una decisión en un caso concreto. Una justificación razonada. Una justificación razonada. Cuando hablamos de la doctrina jurisprudencial, estimado público presente, estamos hablando de todos aquellos elementos que son fuente directa del derecho interno boliviano. Esa doctrina jurisprudencial es una especie de los mandamientos para un juez, los mandamientos para un fiscal. Son mandamientos que no tienen cuestionamiento. Así lo establecen los precedentes constitucionales. Ingresamos. He querido traerles un resumen. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Son 33 láminas, pero voy a tratar por lo menos de explicar unas 18, 19, nos tomaría mucho tiempo, pero estamos hablando, es decir, del sistema de acceso a la justicia relacionado con la propia jurisprudencia del Estado boliviano, y no es fácil explicarlo en una hora. Esto es trabajo de años, es un trabajo desde el 2001, es un trabajo de 17 años, pero vamos a ver el desarrollo histórico de la doctrina jurisprudencial en el caso boliviano cuando se refiere al acceso a la justicia, a la motivación y al debido proceso y su vinculación. En el ordenamiento jurídico boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la contextualización de su línea jurisprudencial, ha establecido en la sentencia constitucional 0245-2012, señalando que la línea jurisprudencial de la motivación debe ser entendida en el siguiente contexto. 1. El Tribunal Constitucional en la sentencia 1369-2001, del año 2001, señaló que el derecho al debido proceso exige que toda resolución esté debidamente fundamentada, es decir, que cada autoridad que pronuncie una decisión debe imprescindiblemente exponer ampliamente las razones y citar las disposiciones legales que apoyen la decisión que ha elegido tomar, porque de lo contrario tomaría una decisión arbitraria y dictatorial. Lo que acabo de leer ya no es la teoría que un principio les expliqué y que un principio tuve que mencionarla como un fundamento importante para poder comprender desde el ámbito constitucional el acceso a la justicia, al debido proceso, ¿cierto? Y la motivación. Y lo que acabo de leer, y tienen ustedes en la pantalla, es lo que dice el juez constitucional. Los que velan por la supremacía de la Constitución.
la decisión que ha elegido tomar, porque de lo contrario tomaría una decisión arbitraria y dictatorial. Así está establecido en la sentencia. Por su parte, la sentencia constitucional 0752-2002, complementando el razonamiento antes señalado, estableció que en casos en los cuales los jueces omitan motivar sus resoluciones, no solo suprimen una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho, no de derecho, que vulnera de manera flagrante el debido proceso, ya que no permite a las partes conocer cuáles son las razones que justifican la decisión judicial. Observemos que las dos sentencias que acabamos de analizar en parte de sus precedentes, que son vinculantes, son del año 2001 y 2002. Y vamos a ir en la evolución de ese criterio que se ha ido mejorando, se ha ido modernizando y se ha ido garantizando de una forma mucho más extrema, incluso vinculándose al propio control de convencionalidad, al propio bloque de constitucionalidad y a todos los argumentos que están, es decir, enmarcados en los pactos internacionales en materia de derechos humanos que Bolivia ha ratificado y los ha firmado. Entonces, por su parte, la sentencia constitucional 365-2005 señaló que no están motivadas las resoluciones en las cuales se emita únicamente la conclusión a la que arriba el juzgador, supuestos en los cuales son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos. Es decir, no se genera convicción en el justiciable en cuanto a un fallo enmarcado en la justicia, criterio asumido por las sentencias 816 del 2010, 114 del 2013, entre muchas otras. Fíjense que el 2005 ya hablaban conforme a los principios y valores supremos, pero no hablaban todavía de principios y valores constitucionales, porque la Constitución del 2009, la vigente, es la primera Constitución que enuncia formalmente y materialmente principios y valores constitucionales en su artículo 8. Entonces, esta evolución que vemos es un desarrollo muy importante en la cultura jurídica del sistema boliviano. Además, el Tribunal Constitucional, en las sentencias 42 del 2004 y 22 del 2006, entendió que el derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso, reconocido como derecho fundamental. Miren, el debido proceso reconocido como derecho fundamental. Esto es algo importante de entenderlo y asumirlo desde la comprensión de la lógica de la jurisprudencia constitucional de Bolivia. Garantía y derecho humano en las normas contenidas en los artículos 115, 117, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La sentencia constitucional 140-2012 vinculó directamente el derecho a una resolución fundada con el derecho a recurrir y además en la sentencia 88-2006 vinculó el derecho a la motivación con la publicidad de las decisiones judiciales. Miren, esto no pueden desconocer los jueces, ni los fiscales, ni los abogados litigantes. Es algo que ya está decidido por la jurisprudencia constitucional que es fuente directa del derecho interno boliviano. No voy a leer toda esta parte porque es bastante densa, fíjense, pero estamos leyendo los esenciales aspectos de una sentencia que son los precedentes constitucionales. No me refiero a la denominada ratio decidendi, me refiero al precedente constitucional, que el precedente constitucional es la fuerza vinculante, tiene un aspecto vinculante y de carácter obligatorio.
hacer la diferencia entre lo que es la ratio decidendi y lo que es el presidente constitucional es esencial en esta nueva etapa de Bolivia. En esta nueva etapa. Y todos saben que los precedentes constitucionales solamente se encuentran en las sentencias fundadoras y en las sentencias relevantes, no así en las reiteradoras, no así en las moduladoras. Por su parte, la sentencia 066-2012 es considerada moduladora porque señala que cumple con la motivación suficiente la resolución de un tribunal o juez que desestima una solicitud y se abstiene de explicar los motivos, razones o fundamentos jurídicos del problema jurídico de fondo al constatar un presupuesto de inactivación como ser la interposición extemporánea o de una mejora de recurso. Es imperante establecer también que en el marco de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, la sentencia constitucional plurinacional 2221-2012 desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, motivada, contenido que comprende. Antes de ingresar a estos puntos es importante hablar lo siguiente. ¿Qué es el estándar más alto jurisprudencial? El 2013, en una de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, se emite la sentencia 2233. La sentencia constitucional plurinacional 2233 del 13 de noviembre del 2013, firmadas por la magistrada entonces Nelly Andrade y el doctor Efraín Choque, establece una tutela de alto nivel al principio pro homine. Es decir, esa sentencia asume mucho más allá del control de convencionalidad, sino que asume la voluntad del constituyente. Esa voluntad del constituyente de generar un espacio en el sistema jurídico boliviano de una ultragarantía a los derechos fundamentales, a ese derecho pro homine. Pero la sentencia 2233 ha ido desarrollando y mejorando, y la sentencia 19-S2 2018, pues realmente de alguna forma materializa de una forma más exacta lo que es la tutela del principio pro homine. Ahora bien, contenido que comprende: 1. El sometimiento manifiesto a la Constitución conformada por la Constitución formal, es decir, el texto escrito, los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman el bloque de constitucionalidad, así como la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación. Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado, por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Este entendimiento es además asumido por la sentencia 100-2013. Entonces, podemos observar cuando hemos leído estos precedentes y estas partes de ratio decidendi de las sentencias explicadas, que en otras palabras, lo hablábamos anoche en una cena con los dos invitados internacionales y decíamos, ¿es garantista el juez? La pregunta. Y la respuesta debe ser no. Garantista es la Constitución. Y el juez lo que hace es traducir la voluntad constituyente inserta en la Constitución para otorgar justicia, pero una justicia motivada,
una justicia fundamentada y que se adapte a esos principios de razonabilidad que exige la jurisprudencia y los precedentes vinculantes constitucionales. Es eso. Además, desde el punto de vista del debido proceso sustantivo, el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló el presupuesto de lo razonado como requisito de lo razonable en la sentencia 0683-2013, señalando lo siguiente. Y esto es un precedente, lo que voy a explicar. Es un precedente. En el marco de una interpretación progresiva del derecho al debido proceso, es evidente que el elemento motivación no puede quedar como un presupuesto estático del debido proceso en su faceta adjetiva, sino por el contrario, en el marco de una evolución interpretativa a ser adoptada por este tribunal, la motivación debe además ser reconocida como un elemento esencial del debido proceso sustantivo, ya que tal como se dijo precedentemente, el ideal constitucional de la razonabilidad prescribe una práctica democrática basada en entendimientos razonados y razonables. De acuerdo a este entendimiento, la indicada sentencia señaló que el debido proceso adjetivo y sustantivo debía cumplir con los siguientes requisitos. Ingresemos a estos requisitos. Y estos requisitos son vinculantes. Estos requisitos son exigibles. Y estos requisitos los jueces y abogados los deben tomar en cuenta en cada segundo de pensar en una motivación o una fundamentación. La determinación con claridad de los hechos atribuidos a las partes procesales. La exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes. La exposición de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto. La descripción de forma individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales. La valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. Esto está muy relacionado con la teoría que ayer nos explicó el colega de Costa Rica, en esos cuadros que hacía él de lógica y lo que yo he llamado el control de logicidad. Expliqué que hablamos siempre en nuestro sistema del control de constitucionalidad, del control de legalidad y del control de convencionalidad. Pero muy pocas veces escuchamos hablar en los circuitos académicos y de tribunales del control de logicidad. Es decir, de esa parte coherente, de ese sistema jurídico que debe tener congruencia, debe ser coherente y debe ser razonable. La valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. La determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado y la precisión de las pautas de interpretación reconocidas por la teoría jurídica para evitar así decisiones e interpretaciones normativas arbitrarias. A un principio de mi exposición, hemos ingresado en unas 4 o 5 láminas en el aspecto teórico, doctrinal, referente al acceso a la justicia y a la motivación y su vinculación obligatoria, es decir, su vinculación desde la jurisprudencia. Y también hemos explicado que en los obiter dictum, por ejemplo, de las sentencias, ya sean del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, del Tribunal Constitucional Plurinacional, o sea, de la Corte Interamericana, de la Corte de Colombia, etcétera, vamos a ver en los obiter dictum y observar la riqueza de la formación de ese juez, de ese abogado. Vamos a ver
su conocimiento que tiene, no solamente de los aspectos materiales, adjetivos, sino de los aspectos de su propia formación y entendimiento de lo que es el derecho, porque nosotros al derecho no lo estudiamos en una fábrica ni en un restaurante, disculpen la expresión. Nosotros al derecho lo estudiamos en universidades, en claustros sagrados académicos. Y eso es lo que hemos dejado de hacer en Bolivia hace mucho tiempo. También la sentencia constitucional 0245-2012 es una primera sentencia confirmadora, ya que establece que toda resolución que resuelva el fondo de un asunto no solo debe circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino que inexcusablemente debe plasmar el criterio asumido en la valoración de las pruebas, contrastando el mismo con las normas jurídicas aplicables al caso. De lo contrario, se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación de las resoluciones. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Nos dice lo siguiente, que la motivación y fundamentación no es teoría. No es solamente el señor Atienza o Alexi u otro doctrinario, sino que la motivación y fundamentación, ¿cierto?, tienen elementos. Esos elementos se unen y hacen que el debido proceso se materialice y no solamente sea un aspecto formal enunciado como principio en la Constitución Política del Estado o enunciado como un derecho, ¿cierto?, en la propia Constitución y la ley y en los tratados internacionales, sino que esta motivación y fundamentación debe ser esa garantía propia del debido proceso. Voy a tocar esta lámina porque en virtud de que el doctor Olvis Egues, como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sí ven asuntos netamente penales, los temas de casación, por ejemplo, nosotros tenemos en Bolivia una riqueza jurisprudencial muy importante, pero que lamentablemente, es como a veces se debaten, muchas veces no son aplicadas de la forma o entendidas de la forma que debe entenderse la jurisprudencia como tal, a ser fuente directa del derecho interno boliviano. La sentencia 012-2006 estableció un parámetro de valoración de decisiones en medidas cautelares, señalando que la expresión evaluación integral que utilizan los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal implica que el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos, favorables o desfavorables, que informan el caso concreto de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización, de tal modo que de esta compulsa integral se llegue a una conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar o por el contrario, enervar o eliminar los riesgos aludidos, lo cual naturalmente debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa. Entonces, ¿qué nos anuncia la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial? La doctrina jurisprudencial, como estamos leyendo, ayuda de una forma constitucional al juez a tomar sus decisiones apegándose en la vinculatoriedad de los precedentes constitucionales que son de cumplimiento obligatorio. Y así lo establece el artículo 203 de la Constitución, por ejemplo. Así lo establece el artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y así lo establece el artículo 15 del Código Procesal Constitucional en su parágrafo 2. Entonces, en Bolivia, en nuestro sistema jurídico, tenemos una valoración muy importante de lo que es o de lo que son las sentencias constitucionales plurinacionales.
Por ejemplo, en lo referente a la motivación de resoluciones de sobreseimiento, la sentencia constitucional 1523-2004 declaró la procedencia de un recurso de amparo constitucional o de acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a una resolución motivada y el derecho de acceso a la justicia en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el fiscal de distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas. Y a partir de generalizaciones concluyeron que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, entendimiento reiterado por la sentencia constitucional 0245-2012, que se configura como una primera sentencia confirmadora de línea. Entonces, todos estos ejercicios que los vemos en el ámbito jurisprudencial, que están relacionados a la motivación, a la argumentación y también al acceso a la justicia, son aquellos elementos que hay que tomarlos en cuenta al momento de razonar sobre los casos determinados y los casos a resolverse. Asimismo, es importante establecer que en materia penal, la línea de la motivación se aplica en institutos jurídicos específicos. Verbigracia, la motivación de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, expresada entre otras por la sentencia constitucional 2492-2012, en extinción por prescripción, etcétera, en resoluciones fiscales que revocan rechazo o querella, en cuanto a decisiones que desestiman la querella, en resoluciones de reparación de daños, en caso de suspensión condicional de la pena, en recursos de casación o en allanamiento de domicilio, entre otras. Entonces nos damos cuenta que el ordenamiento, en este caso, en este ordenamiento penal en Bolivia, tiene una relación directa para sus decisiones con lo ya decidido por el Tribunal Constitucional Plurinacional como un ente que vela, ¿cierto?, por la tutela de los derechos humanos y las garantías constitucionales. En lo referente a la motivación en materia administrativa, que es importante señalar también esto, establece los requisitos que debe contener toda resolución en apelación. Además, el Tribunal Constitucional en la sentencia 0275 modula la línea jurisprudencial en la medida que establece los requisitos que debe contener toda resolución en segunda instancia dentro de procesos administrativos. Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior sostuvo que las resoluciones pronunciadas en procesos administrativos debían ser fundamentadas. Se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso. Miren, tenemos tipos de jurisprudencia y tipos de resolución. Lo más importante, creo, para nosotros y el auditorio es enfocarnos en la jurisprudencia precedencial relevante. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella jurisprudencia que se debe tomar con prioridad al momento de analizar un caso análogo. No nos olvidemos, y esta mañana también en el almuerzo lo discutíamos en unos minutos, muchas veces en las acciones de amparo constitucional o acción de libertad, se presentan ante el juez de garantías respectivo sentencias y se anuncian ratios decidendis, ratio decidendis, ratio decidendis y ratio decidendis. Y muchas veces estos anuncios son rechazados o no tomados en cuenta por los jueces. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no se especifican ni se explican bien el valor precedencial relevante de esa sentencia y más aún, tiene que ser un caso análogo. Es decir, tiene que haber una relación en los hechos fácticos, tiene que haber una relación en los comportamientos de esos conflictos jurídicos
que se los quiere tutelar a través de un precedente que esté vinculado directamente con el caso. Concluyendo, voy a dar lectura a un precedente constitucional que tiene carácter vinculatorio y en un caso análogo tendría un carácter de favor de razonabilidad en decidir una situación jurídica de una persona. Este fundamento jurídico 3.2 respecto a la vulneración de los derechos de las víctimas por una resolución sin la debida fundamentación, se tiene que la sentencia constitucional 1523-2004 se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el fiscal de distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas, y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del asunto no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas, luego de contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. De lo contrario, su decisión resultaría arbitraria, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión, lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior. Si entendemos este precedente constitucional, es bastante claro. Fíjense, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión. Es lo que le decía hace un momento. El que gane con una resolución va a estar feliz. El trabajo del juez es convencer al perdedor, a la parte perdedora. ¿A través de qué? De esa motivación de su resolución. Pero su motivación de resolución no solo debe estar hecha en base, ¿cierto?, a criterios personales, sino que tiene que estar hecho a bases de precedentes no contradictorios, a base de precedentes que puedan, ¿cierto?, hacer entender a ambas partes que la decisión que se ha tomado es una decisión justa. Y este extracto de ratio decidendi, que es muy diferente, he hecho una diferenciación hace un momento de lo que es un precedente constitucional y de lo que es la ratio decidendi. Muchas veces existen, o siempre, creo yo, a veces existe una confusión entre ambos componentes. Pero vamos a leer este extracto de ratio decidendi y lo vamos a analizar. Respecto a la falta de fundamentación alegado en la resolución dictada por el fiscal de distrito ahí, se refiere a que la excepción previa de falta de acción se encuentra en alzada pendiente de fallo, quedando en suspenso cualquier determinación y dictamen que se hiciera en relación a Yilka Gina Prado Gutiérrez. Sin embargo, la decisión asumida por la autoridad fiscal fue la de decretar el sobreseimiento también en su favor, por lo cual no existe congruencia entre la motivación y la decisión asumida, vulnerando de esta forma el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación. Es decir, por una parte, la autoridad fiscal demandada se abstiene de pronunciarse respecto a la imputada por existir una decisión fiscal pendiente de resolución, pero a la vez decide sin fundamentación alguna su sobreseimiento, por lo que corresponde ratificar la emisión de una nueva resolución por parte de la autoridad demandada conforme lo dispuso el Tribunal de Garantías. Entonces, podemos asumir que la motivación y su vinculación jurisprudencial al derecho de acceso a la justicia está ante todo estructurada
desde la Constitución y desde las leyes de desarrollo de la propia Constitución. Pero no basta, no se acaba ahí el entendimiento o el mandato, sino que aparte hemos podido estudiar también de que la amplia jurisprudencia, como la sentencia 2245, que nos ha contextualizado una línea jurisprudencial desde el año 2001, ¿cierto?, hasta el año 2016, ¿no? Es una secuencia permanente lógica de qué debemos entender, ¿cierto?, por ese derecho de acceso a la justicia, pero para el derecho al acceso a la justicia está interdependiente y relacionada con el derecho a la motivación, a la fundamentación, a la argumentación, a la interpretación, etc. ¿Por qué? Porque estos elementos lo que van a lograr es que el ordenamiento goce también de seguridad jurídica. Al momento de que un juez emite una resolución que no esté motivada ni fundamentada, lo que está haciendo, más allá de que se pueda recurrir, se pueda impugnar, lo que se está haciendo de alguna forma visible es generar inseguridad jurídica. En ese sentido, es importante también, concluyendo mi intervención, que podamos nosotros nutrirnos de la lectura tanto de los autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia, que en sí tienen precedentes, como lo explicaba esta mañana el doctor Olvis Egues, y nos ha explicado sobre los precedentes y qué sucede cuando los precedentes pueden ser contradictorios, o qué pasa cuando uno no anuncia un precedente o no explica bien cuál es el precedente que se ha vulnerado. Pero vayamos al otro lado. ¿Qué sucede cuando un juez en su resolución no ha motivado su decisión final, incluso sin nombrar precedentes que son vinculantes y que están relacionados con el debido proceso, el acceso a la justicia, que no solamente son elementos adjetivos que están en los códigos, sino que ante todo son derechos fundamentales y que no están solo tutelados por nuestra Constitución y nuestra jurisprudencia, que también están tutelados por el ordenamiento convencional que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, el tiempo es bastante corto, como les dije al empezar, y hacer un recorrido de 17 años por una línea jurisprudencial no es tan fácil, pero sé que el público que está presente acá son personas, ustedes estudiosas, y han podido comprender estos lineamientos y espero haber podido satisfacer en un mínimo sus expectativas. Muchísimas gracias. El auditorio, doctor, le ha transmitido dos preguntas, las cuales les paso a detallar. La primera de ellas es la omisión en la que incurre un tribunal o juez al no responder todos y cada uno de los puntos o fundamentos de un recurso, ¿se constituye en una vulneración al debido proceso y derecho a la defensa? La segunda pregunta que nos transmite el auditorio es: ¿cómo afecta la Constitución a todo el ordenamiento jurídico? En la primera pregunta voy a responder con una respuesta del público. Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? Interesante, está muy atento el doctor. Claro que sí. Es decir, si no existe una motivación, si no existe una fundamentación, si no existe un control de logicidad, si no existe esa congruencia y esa coherencia, lo que hemos explicado en la primera parte de mi intervención, pues el juez no estaría ejerciendo, y lo voy a decir así con mucho respeto, no estaría ejerciendo su rol de juez constitucional.
Es importante, y esta mañana también lo hablábamos en el almuerzo un rato, y anoche hablábamos con los doctores visitantes, es que desde mi criterio, y bueno, varios criterios también teóricos y doctrinarios, todos los jueces son constitucionales. Todos los jueces son constitucionales. Y en esa lógica, fíjense, el constituyente, por eso le dio la potestad a la jurisdicción ordinaria de convertirse en jueces constitucionales. Tribunal de Garantías, jueces de familia, jueces penales, etcétera, se convierte en un momento en jueces constitucionales. Entonces, por lógica, en nuestro ordenamiento el entendimiento es que todos los jueces son constitucionales. Pero vuelvo a la primera pregunta y con la respuesta de nuestro colega, claro que sí. En la segunda pregunta, es decir, ¿cómo afecta la Constitución a todo ordenamiento jurídico? Había de repente que preguntar al revés, ¿cómo afecta el ordenamiento jurídico a la Constitución? ¿No? Yo creo que es el ordenamiento jurídico el que afecta a la Constitución. Me refiero al ordenamiento jurídico material. Cuando las decisiones judiciales se convierten en ordenamiento jurídico según el 410 de la Constitución, es decir, la norma suprema como tal, nuestra Constitución, es la máxima garantía que tenemos los bolivianos y las personas que habitamos en ese territorio, es la máxima garantía que tenemos. Ahora, entendiendo, para ser respetuoso, esta pregunta la voy a responder cómo afecta la Constitución a todo ordenamiento jurídico. El 410 es claro y lo vamos a entender así. En su parágrafo 2 dice: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición. Entonces, la Constitución afecta al ordenamiento jurídico boliviano con un mandato propio de ella misma. Y el ordenamiento jurídico boliviano se halla subordinado a esa voluntad del constituyente. No nos olvidemos, y aquí concluyo, que desde el preámbulo de la Constitución hasta el 409 es un documento político, netamente político. Es un acuerdo de paz, es un contrato de paz, es un contrato social de los constituyentes. Pero el 410, cuando vuelve ese documento político en derecho positivo, ¿cierto? Es cuando la convierte en norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Hidalgo.